Sistema cardiovascular, presentado por Sara Daza Parodi, María Camila de la Hoz, Ariana Ebrard Watts, María Jesús Galvis y Carmen García Bauscán. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es ese sistema encargado de llevar la sangre y sus nutrientes a través de nuestro cuerpo? Aquel que nos permite realizar todas esas distintas actividades diarias y que además es considerado uno de los más complejos. Pues bien, junto con mis compañeras te explicaremos por qué es tan importante y necesario conocer la función y el proceso que realizan cada una de sus partes. Comencemos. Hola a todos, mi nombre es Sara Patricia Daza y en el día de hoy les traigo dos temas, el cual uno de ellos es el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, una red de venas, arterias y capilares que suministran oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos de todo nuestro cuerpo, a través de la sangre gracias al bombeo que hace el corazón. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca sobre su anatomía. Este sistema está constituido por el corazón, que es un órgano muscular que se encarga de bombear la sangre hacia los vasos sanguíneos. En su interior está dividido en 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. La aurícula derecha es el destino de la sangre sistémica. La aurícula izquierda es la encargada de recibir la sangre oxigenada proveniente de los pulmones a través de las 4 venas pulmonares. El ventrículo derecho es la cámara de bombeo que envía sangre pobre en oxígeno hacia los pulmones. Y el ventrículo izquierdo es aquella que se encarga de impulsar esa sangre hacia la arteria aorta al latir el corazón. Bueno, continuamos ahora con los vasos sanguíneos, que son un conducto por el cual circula la sangre y se clasifica en las arterias, que son las encargadas de transportar sangre rica en nutrientes y oxigena a los tejidos. Las venas son las encargadas de transportar sangre no oxigenada a los tejidos. Y los capilares son un tubo delgado que tienen un lugar en el intercambio metabólico entre la sangre y los tejidos. Y por último tenemos la sangre, que la sangre es un líquido que fluye a lo largo del cuerpo dentro de los vasos sanguíneos. También podemos decir que los movimientos del corazón son gracias a 2 mecanismos producidos, que son la sístole, que corresponde a la contracción del corazón, produciéndose un vaciado de la sangre en la aorta y en la arteria pulmonar, y la diástole corresponde a la relajación del corazón, permitiendo así que entre la sangre. Bueno, la hemodinámica podemos decir que es aquella parte de la biofísica que se encarga del estudio de la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras sanguíneas, tales como las arterias, las venas, las vénulas, las arteriolas y los capilares, así como también la mecánica del corazón, propiamente dicha mediante la introducción de los caracteres finos a través de las arterias de la ingle o del brazo. Y por último tenemos la hidrodinámica, que es el estudio de los fluidos en movimiento y la fuerza que actúa sobre ellos. Es decir, es una rama de la mecánica de fluidos que se ocupa del flujo de agua o otros líquidos o gases como el aire. Mi nombre es Ariana Ebrard y les voy a explicar acerca de la viscosidad y los tipos de flujos. Uno de los factores que determina la resistencia al movimiento de los fluidos son estas fuerzas de viscosidad. La viscosidad es esta resistencia al desplazamiento de un fluido por rozamiento interno. A causa de la viscosidad es necesario ejercer una fuerza para obligar a una capa líquida a desplazarse sobre otra. Es por esto que es importante mencionar a la fuerza viscosa, la cual no tiene su origen en su desplazamiento del fluido, sino en el desplazamiento de una capa de fluido sobre otra. La viscosidad de la sangre normal es de 3.5 a 4 veces la del agua. Existen 2 tipos de viscosidad. Tenemos la viscosidad dinámica, también llamada viscosidad absoluta, la cual es representada por la letra N y se entiende como la relación entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo constante. Esta, sus unidades son dinas por segundo sobre centímetros al cuadrado. Tenemos también la viscosidad cinemática, la cual pues resulta del cociente que se da gracias a la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Sus unidades de medida son metros al cuadrado sobre segundos y se representa con la letra U. Bien, ¿cuáles son los tipos de flujos? Sabemos que el flujo sanguíneo es sencillamente la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de circulación en un periodo de tiempo determinado. Existen 3 tipos de flujos: laminar, turbulento y transitorio. Se entiende como
flujo laminar al movimiento de un fluido, en este caso la sangre, cuando este es de forma ordenada y suave, en láminas paralelas sin entrelazarse, es decir, cuando el flujo sanguíneo se mantiene en equilibrio a través de un vaso sanguíneo. Este flujo se produce de forma aerodinámica, manteniéndose cada capa de sangre a la misma distancia de la pared del vaso. Tenemos también el flujo turbulento, el cual se caracteriza por un movimiento irregular, es decir, es el fluido en que se transcurren todas las direcciones del vaso y se mezcla continuamente en su interior. Este flujo turbulento tiende a ocurrir en velocidades más altas. Cuando las velocidades de este flujo son tan grandes, al tropezarse con una obstrucción en un vaso, tiende a hacer un giro brusco. También se habla del régimen estacionario de una vena líquida, la cual es la superficie formada por las líneas de corriente que pasan por el borde de una sección cualquiera. Dice que sus regímenes estacionarios se da cuando la velocidad con la que circula el líquido en cada punto de la vena es constante. Además de esto, es posible identificar el tipo de flujo gracias al número de Reynolds, el cual es la relación de las fuerzas de inercia, las cuales son la velocidad, la densidad, el diámetro y las fuerzas viscosas. Nos ayuda a conocer si existe una obstrucción y por lo tanto a identificar cuando un flujo es laminar o turbulento. Los rangos normales en que esto se da se encuentran en la diapositiva y básicamente nos dice que el aparato circulatorio, el flujo sanguíneo es laminar, sin embargo en ciertas circunstancias ocurren patologías y se vuelve turbulento. Mi nombre es María Jesús Galvez Vázquez y el día de hoy les voy a hablar sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm, inicialmente creada por el científico matemático alemán Georg Simon Ohm, se utilizó para hablar sobre los parámetros de la electricidad. Él utilizó inicialmente relacionando la intensidad de la electricidad, la resistencia física de la electricidad y la diferencia de potencial eléctrico que se da en un circuito eléctrico. Trascendiendo a la medicina, la ley de Ohm se utiliza para saber el flujo que se da en una vena determinada. Esto quiere decir caudal. Siguiendo con el caudal es igual al gradiente de presión sobre la resistencia hemodinámica. El caudal y el gradiente de presión son directamente proporcionales. Esto quiere decir que si el caudal aumenta, el gradiente de presión aumenta. Si la resistencia hemodinámica aumenta, el caudal disminuye, ya que son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque el gradiente de presión es la diferencia de presión que hay a la salida de la vena menos la entrada de la vena. La presión la resta entre la presión que se da a la expulsión y la presión que se da a la introducción del caudal a la vena. En cambio, la resistencia hemodinámica es aquella que se da cuando la vena resiste. Hay una vasoconstricción, hay cualquier problema o un parámetro en esta vena de la persona. La dificultad que tenga para poder salir ese caudal y ese flujo. Hay dos tipos de caudales, caudal másico y caudal volumétrico. Para hallar el caudal másico se tiene que dividir la masa sobre el tiempo y para hallar el caudal volumétrico se tiene que dividir el volumen sobre el tiempo. En sí, la operación general para hallar el caudal es igual al gradiente de presión por pi por radio al cuadrado, todo esto sobre 8 por viscosidad por longitud del vaso y la cantidad de la sangre que esté pasando por él. Para hallar el gradiente de presión es necesario multiplicar el caudal por la resistencia hemodinámica, ya que estos son inversamente proporcionales. Pero también hay muchos métodos para poder hallar el gradiente de presión, o en otros casos llamado gradiente barométrico, que sería multiplicar la presión media arterial por la presión media pulmonar, dependiendo de qué parte del cuerpo estamos hablando, ya que la presión media pulmonar pues se da en los pulmones y la presión media arterial se halla multiplicando 2 diástoles por unas sístoles entre 3. Mi nombre es Carmen García y dentro de la hemodinámica tenemos unas leyes. Dentro de estas leyes tenemos la ecuación de continuidad.
Principalmente, la ecuación de continuidad nos menciona que el caudal debe mantenerse constante, ya sea en una sección de una vena líquida, de un vaso o cualquier otra parte del aparato circulatorio, ya que dentro de este se aplica la conservación de la masa. En otras palabras, lo que esto quiere decir es que el caudal de entrada debe ser igual que al caudal de salida. Entonces tenemos que su fórmula va a ser el área inicial por la velocidad inicial, que va a ser igual al área final por la velocidad final. Sin embargo, se puede dar el caso que en alguna sesión se presente una vasodilatación o una vasoconstricción. Esto lo que quiere decir es que, digamos así, el flujo aumente, ya sea por una ruptura de vaso o otra distinta afección que sufra alguna sección del sistema circulatorio. En segundo lugar, tenemos la ley de Hagen-Poiseuille. Su nombre principalmente se debe a los experimentos desarrollados por Gautin Heinrich Ludwig Hagen, quien explicaba una ley que permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incomprensible, uniforme y viscoso, y por Jean-Louis Marie Poiseuille, quien la utilizó para reformularla y establecer la siguiente ley, en donde se explicaba que el caudal es directamente proporcional al gradiente de presión y la cuarta potencia del radio del vaso, y va a ser inversamente proporcional a la viscosidad del flujo y vaso. Es decir, fuera del vaso, la presión y el área son directamente proporcional, o sea, van a aumentar al mismo tiempo, pero la velocidad va a disminuir ya que es inversamente proporcional. Por último, pero menos importante, tenemos el teorema de Bernoulli, el cual nos explica los distintos componentes energéticos en la circulación de la sangre durante la eyección de una contracción ventricular, aportando el componente de la viscosidad, el cual induce la resistencia al flujo y la pérdida de energía de presión para mantener el flujo, debido a que se basa principalmente a la conservación de la energía. Es decir, todo lo que he dicho anteriormente es lo que permite estructurar la ecuación en donde se conserva la presión hemodinámica. En otras palabras más simples, esta ley es la que permite comprender por qué se da el movimiento de la sangre. Hola, mi nombre es María Camila de la Hoz y yo les explicaré de qué manera podremos hallar la función cardíaca en un paciente. Bueno, principalmente debemos tener tres valores. El primero es el gasto cardíaco. Pues sabemos que para que nuestro cuerpo funcione correctamente, el corazón debe bombear sangre a una tasa suficiente para mantener un suministro adecuado y continuo de oxígeno y otros nutrientes al cerebro y otros órganos vitales. El gasto cardíaco es el término que describe la cantidad de sangre que el corazón bombea cada minuto. Este se da como resultado de la multiplicación entre el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca y se expresa en litros por minuto. Su volumen sistólico es la cantidad de sangre que el corazón bombea cada vez que late, expresados en mililitros por latidos, y su frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que el corazón late por minuto, expresadas en latidos por minuto. Es importante saber pues que un corazón saludable con un gasto cardíaco normal bombea aproximadamente entre unos 5 a 6 litros de sangre por minuto. Asimismo, su frecuencia cardíaca dentro del rango normal debe estar entre 60 a 100 latidos por minuto y su volumen sistólico de 70 a 75 mililitros por latido. Bueno, como segundo valor debemos tener en cuenta es el índice cardíaco, lo cual es la relación que existe entre el gasto cardíaco y la superficie corporal. Se mide en litros por minutos por metros al cuadrado, su rango normal está entre 2,6 a 3,4. Pues teniendo en cuenta su ecuación, al ya conocer el gasto cardíaco, pero aún no conocemos la superficie corporal, la cual es una variable antropométrica que se obtiene multiplicando peso en kilogramos por talla en centímetros, todo esto dividido entre 3600 y asimismo todo esto elevado a la raíz cuadrada. Y como último valor debemos tener en cuenta la fracción de eyección,
la cual es la cantidad de sangre expresada pues en un porcentaje que se bombea de un ventrículo lleno con cada latido del corazón. Este se calcula restando el volumen diastólico final y el volumen sistólico final, todo esto dividido entre el volumen diastólico final por 100, cuyo resultado pues será expresado en porcentaje. Es importante conocer pues que el corazón se contrae y se relaja. Cuando el corazón se contrae pues bombea, es decir, eyecta sangre de los ventrículos, que son las cavidades inferiores, y cuando se relaja los ventrículos vuelven a llenarse de sangre y pues por muy fuerte que sea la contracción el corazón nunca puede bombear toda la sangre pues del ventrículo. Entonces, para saber si el paciente tiene un bajo riesgo, un riesgo moderado o alto riesgo, pues la fracción de eyección para un bajo riesgo va a estar mayor o igual a 50%. Para un riesgo moderado, la fracción de eyección estará entre 36 a 49%, y para que el paciente se encuentre o se considere en alto riesgo, la fracción de eyección va a estar menor o igual al 15%. Bueno, teniendo en cuenta los conceptos y teorías anteriormente mencionados, tendremos ahora las opiniones de diferentes especialistas y profesionales del área de la salud que nos profundizarán un poco acerca del sistema cardiovascular. Estoy aquí con el doctor Jonathan Durán, egresado de pregrado de la Universidad Libre, médico general de urgencia. Bueno, doctor, coménteme cuál es la patología que ve con frecuencia en el servicio de urgencia. Bueno, doctora María Camila, la patología más frecuente que vemos en el servicio de urgencias es el infarto por miocardio, que es la obstrucción que se da en la irrigación del músculo cardíaco. Normalmente esta obstrucción se puede ver por la obstrucción de un trombo que llega a esa arteria y no permite que el flujo sanguíneo se dé adecuadamente. Este paciente normalmente nos va a llamar con unos síntomas característicos, que es un dolor opresivo a nivel torácico, se puede acompañar de diaforesis, que es la sudoración en todo el cuerpo, también se lo puede acompañar de dolor en el miembro superior izquierdo, puede haber o no signos tensionales elevadas. Normalmente estos pacientes tienen comorbilidades como son la hipertensión, la diabetes, problemas de coagulación. Una vez lleguemos al hogar, lo que vamos a hacer es hacer un estudio que es el electrocardiograma. Con este aparato pues vamos a poder hacer el diagnóstico, ya que muestra unos cambios en las ondas que nos sugieren que hay una isquemia o un infarto a nivel del tejido cardíaco. Ese paciente tiene que ser trasladado a servicios de urgencia porque hay que hacer estudios complementarios como son las enzimas cardíacas para confirmar el diagnóstico. Debemos llevarlo con oxígeno monitorizado. Acá tenemos el monitor que nos va a acompañar en el traslado del paciente y nos va a poder llevarlo de una forma estable a la urgencia. Muchas gracias, doctor. Estamos aquí con la doctora Lisette Hernández, egresada de pregrado de la Universidad Metropolitana, quien nos responderá qué patología ve con frecuencia en su servicio domiciliario. La patología más frecuente por la que solicitan el servicio domiciliario es la hipertensión arterial. Hay que tener en cuenta que la hipertensión es una afección donde la presión dentro de las paredes de las arterias es elevada. La mayoría de los pacientes que solicitan el servicio pues refieren dolor de cabeza, mareos, fotopsias, acúfenos, en algunos casos sangrado nasal y dolor en el pecho. Doctora, ¿y de qué manera usted realiza el diagnóstico a los pacientes? Bueno, el diagnóstico de hipertensión arterial hay que tener en cuenta algo. Si es un paciente que de forma incidental llegamos y encontramos unas cifras tensionales mayores o iguales a 140/90, es importante saber que de forma inmediata no se hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Este paciente se le pide un tamizaje de sus cifras tensionales, las cuales deben ser tomadas o deben realizarse 2 tomas diarias durante una semana. Posterior a esta semana se hace un promedio de las cifras tensionales y se considera que 2 o más cifras tensionales mayores o iguales a 140/90 hacen el diagnóstico de hipertensión arterial. El tratamiento de la hipertensión arterial pues depende de cada tipo de paciente. Existen muchísimos medicamentos para el manejo de la hipertensión, están los diuréticos, están los medicamentos como son los calcioantagonistas, los inhibidores de la ECA como el captopril y el enalapril, que son los más utilizados. Pero lo más importante en este paciente es el que cambie sus estilos de vida, que realice actividad física de forma regular, que disminuya el exceso de sal en su consumo diario,
que consuma abundante líquido, que evite el cigarrillo, que evite el consumo de alcohol, es lo fundamental. Muchas gracias, doctora. Bueno, me encuentro con el doctor Alex Melo Lara, especialista en cirugía general y laparoscopia de la Universidad Libre de Barranquilla y egresado de pregrado de la Universidad del Norte. Bueno, doctor, ¿qué cuidados y recomendaciones les da a aquellos pacientes que tienen patologías cardiovasculares al momento de que se van a realizar procedimientos quirúrgicos? Buenos días. Es importante saber que todo paciente que cuente con algún tipo de patología cardiovascular previo a un procedimiento debe contar con visto bueno de su médico tratante, sea el internista o sea el cardiólogo. Los pacientes que tienen riesgo cardiovascular como tal no es contraindicación de cirugía, pero sí aumenta un poco los riesgos que ellos presentan, llámese de sangrado por los medicamentos que ellos a veces consumen, que son anticoagulantes, y que de pronto requieren una terapia especial previa al procedimiento. Sin embargo, en cuanto a la técnica quirúrgica, no difiere en sí de un paciente que sea cardiópata o no, la técnica prácticamente es la misma, la cirugía es igual en los dos pacientes, lo único que cambia es el sustrato, que en este momento sería el paciente en sí. Entonces, previo a la cirugía, la recomendación es, uno, que su patología esté completamente controlada, es decir, que con los medicamentos estén con metas de cifras tensionales, metas de frecuencia cardíaca, que no estén haciendo arritmias y que tengan el visto bueno, como ya te había comentado, de su médico tratante. Después de que cumplan todas estas recomendaciones, el paciente puede ser intervenido o debe ser intervenido en las mejores condiciones posibles en el momento de su procedimiento quirúrgico. Y bueno, esperamos que hayan aprendido sobre el sistema cardiovascular.